Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra explicación del Catecismo Básico para Adultos. Me apoyo en el Catecismo, breve Catecismo Católico, Bíblico y Apologético, lección 49. Aquí empieza la cuarta parte del Catecismo y nos habla de la oración. Ustedes saben que la primera parte fue consagrada al credo, a las verdades fundamentales resumidas en el credo. Creo en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, Santa Iglesia Católica, etcétera, etcétera, vida eterna. Después, segunda parte son los deberes, los mandamientos, uno por uno explicados. Mandamientos de Dios, de la Iglesia, virtudes y pecados, la moral. Tercera parte, los santos sacramentos, que son 7. Bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia o confesión, Santo Sole o su extrema unción, orden sacerdotal y matrimonio. Y la cuarta parte es la oración. Entonces, ahora vamos a ver las preguntas siguientes, 267 siguientes. Entonces, yo pregunto, ustedes contestan. ¿Qué es la oración? La oración es elevación del alma a Dios para darle perdón y pedirle favores. Entonces la oración es una elevación del alma hacia Dios. Es como el oxígeno en la sangre. Sin oxígeno uno está asfixiado. Elevación del alma a Dios para 4 cosas: adorarle, darle gracias, pedirle perdón y pedirle ayuda, favores, misericordia. Adorarle primero, es decir, reconocerlo como Señor y Creador. Muchas veces los protestantes confunden esto, adorar cualquier cosa. Y bien, adorar a Dios es reconocerlo como Señor Creador nuestro. Entonces lo adoramos, es Dios, no hay otro, nos ha creado, por lo tanto dependemos de Él. Como el ojo está hecho para ver, ¿sí? Y bien, el alma está hecha para Dios, para gozar de Dios, adorar a Dios, darle gracias. ¿Por qué? Y porque todo lo que somos, tenemos, viene de Dios. Me dio 2 manos, 2 pies, ojos, manos, estómago, inteligencia, memoria, corazón, riñones. Mire, ¿quién hubiera pensado en tener riñones para purificar la sangre? Hace poco, por esta historia del COVID, ¿no? Del coronavirus, un ancianito en Italia fue hospitalizado un tiempo, unas pocas horas le dio oxígeno, y después dijeron, factura 500 euros. Entonces empezó a llorar. Entonces, el doctor dijo, ¿por qué lloras? ¿Acaso no puedes? Vamos a ayudarte. Dice, no, lloro porque hace 80 años respiro el oxígeno de Dios, nunca di gracias, y ahora por unas horas me piden 500 euros. Pero yo lloro por todo lo que debo a Dios, entonces debería millones a Dios por lo que toda mi vida, ¿no? Dar gracias. Y la mejor manera de dar gracias a Dios es la Santa Misa, que es el sacrificio por excelencia. De ahí el nombre Eucaristía, acción de gracias. Pero la misa es cuádruple sacrificio. No solamente acción de gracias, también sacrificio de adoración, sacrificio de petición, sacrificio de acción de gracias, dijimos, y pedir perdón también, de propiciación. Entonces, ¿qué es la oración? Otra vez, la oración es la elevación del alma a Dios para adorarle, darle gracias, pedirle perdón y pedirle favores, pedirle perdón. Por ejemplo, una persona está en la cárcel, va a morir en una hora, no hay sacerdote, es en pecado mortal. ¿Qué hace? Se pone de rodillas, de todo corazón se arrepiente, pide perdón al Señor con el deseo de confesarse y renunciando al pecado de todo corazón, y bien queda perdonado. Porque él quiere hacer lo que Dios quiere, que pedir perdón y arrepentirse y confesarse. También pedirle favores. De ahí, queridos hermanos, la importancia de la oración del Padre Nuestro, que es la oración por excelencia. Los protestantes dicen una oración entre otros. No, es la oración por excelencia. El Padre Nuestro es la oración por excelencia del cristiano. ¿Por qué? Porque ella contiene todo. Contiene absolutamente todo. Les aconsejo leer lo que dice San Pío X, el Catecismo Mayor. Ahí lo explica a fondo, el Padre Nuestro. Realmente es una maravilla. De hecho, aquí también vamos a explicarlo después. ¿Cómo puede ser la oración? La oración puede ser mental o vocal, según sea de pensamiento o de palabra. Entonces, cuando uno piensa, habla en su corazón en Dios, en su mente habla con Dios, eso se llama oración mental.
es purificadora, ayuda mucho, alcanza muchas luces. Y vocal, el vocal las que dimos con las palabras, Padre Nuestro, Ave María, por ejemplo, esa es la que rezamos con la boca. Pero la mental es muy importante porque purifica el ojo del alma hacia las cosas de Dios. Un santo dijo, pecado vocal y mortal, oración vocal y pecado mortal pueden coexistir, pero oración mental y pecado ahí chocan, ¿no? Porque uno ve en su alma y Dios ilumina como para ver nuestra alma. Otra pregunta, ¿es muy necesaria la oración? Sí, la oración es muy necesaria porque Jesucristo nos recomienda a menudo en el Evangelio. Y bien, muy sencillamente, Santo Alfonso dice, sin oración no hay salvación. Así de sencillo. Sin oración no hay salvación. Todas las gracias, ayudas, misericordias que Dios otorga después del bautismo, lo otorga a los que rezan. De ahí la importancia de rezar. Y de ahí la importancia de los conventos, de los monasterios. Durante siglos y siglos, los católicos tenían como punto de honor favorecer las vocaciones, construir monasterios, construir conventos, aunque no harían otra cosa que rezar y pedir ayuda, es grande peso. Cuando las cruzadas, San Luis, rey de Francia, el rey católico que iba a libertar los cristianos cautivos y esclavos de los musulmanes en tierra cristiana conquistada por Islam, en la Tierra Santa, y bien hubo una tempestad en el mar, los soldados tenían mucho miedo, y él dijo, tranquilos, es medianoche, los monjes han levantado para la oración. La oración es de suma importancia. Mire, Moisés, por ejemplo, cuando la batalla contra los adversarios, cuando Moisés levantaba los brazos, su gente ganaba la victoria. Cuando bajaban, perdían. Entonces Josué y el otro amigo le levantaban sus brazos ayudándolo para pedir, rezar. Las oraciones, dicen los santos de los padres del desierto, todos esos religiosas por miles y miles que hacían penitencias, oraciones, aceleraron la conversión del Imperio Romano. La Virgen que dijo en Fátima, muchas almas van al infierno porque nadie reza por ellas. Entonces, queridos hermanos, en lugar de pasar horas y horas en Facebook, navegar en las redes sociales, y mirar telenovelas, telecorrupción, contaminarse, recen, lean, fórmense. Cuando se lee la vida de un santo o de una santa, un buen libro eleva tu alma hacia Dios. Santo Ignacio de Loyola se convirtió leyendo libros de santos. Él dijo, si tal o tal llegó a la santidad, ¿por qué yo no? Igual decía Santo Agustín. Entonces es muy necesaria la oración porque Jesucristo la recomienda a menudo en el Evangelio. En efecto dice, velad y orad para no entrar en tentación. Velad y orad para no entrar en tentación. El que pide recibe, el que no pide no recibe. Sin oración no hay salvación. Pedid y recibiréis. ¿Qué dijo Cristo a los apóstoles cuando iba a Getsemaní, en la agonía? Velad y orad para no sucumbir, para no ser vencidos por la tentación. ¿Qué hicieron? Roncaron, durmieron. Y vino la prueba y cayeron todos. Y Pedro hasta va a apostatar. No conozco a este hombre porque no había rezado. ¿Cómo debemos rezar? ¿Cómo debemos orar o rezar? Debemos orar en nombre de Jesucristo y con atención, humildad, confianza, perseverancia. Entonces debemos rezar en nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el sumo sacerdote, es el pontífice entre cielo y tierra, es el pontífice del Nuevo Testamento. De hecho, todas las oraciones que hacemos en la misa terminan por Jesucristo nuestro Señor, que es el pontífice. Jesucristo es el Salvador. Yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie pasa al Padre sin pasar por mí. Entonces, debemos rezar en nombre de Jesucristo, pero también con atención. Por eso, antes de la oración, pensar un poco en Dios. Guardar el silencio y después empezar la oración. Igual en la misa, cuando uno está antes de la misa, reza, tranquiliza, etc., saca más provecho que el bien corriendo y distraído. Entonces, con atención, con humildad, somos pobres pecadores, necesitamos de Dios, por lo tanto, nada de orgullo en la oración. Y también con confianza y perseverancia. Confianza, es decir, seamos seguros de lo que pedimos, Dios lo hará, con tal que no sea contraria a nuestra salvación eterna. Un día un muchacho iba a perder el avión, reza, pide, suplica, acelera para dejar, no perder su avión, lo perdió. Estaba triste, enojado, escandalizado, que Dios no lo había ayudado, supuestamente. Después de una hora se ponía de rodillas, gracias Señor,
¿Por qué? Porque el avión se cayó y él lo había perdido. Gracias a Dios que la ha perdido, ¿no? Entonces a veces pedimos algo, no llega. Bien, no significa que Dios no ha escuchado. Dios nos dará lo que conviene a nuestra salvación. Nos dará lo que conviene a la salvación. Ahora, si lo que pedimos no conviene a nuestra salvación, bien no lo dará, me te dará algo mejor. No olvidemos esto. La oración por excelencia, como ejemplo, es la de Cristo. Padre, si posible, aleja de mí ese cáliz, sin embargo, que tu voluntad se haga. En el Getsemaní. Un día estaba dando folletos católicos, había un guardián, policía guardián, me dice, no, gracias, no quiero. Dije, ¿por qué? ¿Qué eres? Dice, era. ¿Y qué eras? Evangélico. ¿Y qué pasa ahora? Ya no creo en Dios. ¿Y por qué no crees en Dios? Porque pedí mucho a Dios que no muriera mi papá y murió. Y ahí no creo en Dios. Esto es una falsa oración. Cristo dice, Padre, si posible, aléjame la crucifixión, el cáliz. ¿Sí? Sin embargo, que tu voluntad se haga, no la mía. Y la voluntad del Padre quiere que Él diera su vida para nuestra salvación. Entonces, con humildad, confianza y perseverancia. Perseverancia. Entonces, a veces uno dice, ya recé hace 2 días. Sigue rezando. Santa Mónica perseveró 18 años casi para la conversión del terrible Agustín. Y finalmente se convirtió. Entonces, ¿cómo debemos orar? Debemos orar en nombre ¿de quién? Jesucristo, ¿cómo? Con atención, humildad, confianza y perseverancia. Para que la oración sea bien hecha, hace falta pensar en lo que uno dice y con quién uno está hablando. Pensar en Dios. Yo les aconsejo de hacer suyo el sentido de las palabras. Poner su corazón en lo que dices. Poner su corazón en lo que uno dice. Y si hacemos hacemos nuestro lo que decimos, bien es sumamente santificadora esta oración. Por ejemplo, alguien te hizo daño, alguien te hizo mal, y usted reza al Padre nuestro. No nos dejes caer en tentación. No, perdona nuestras deudas, ofensas, pecados, falsas, como nosotros también perdonamos. Oye. Durante la Revolución Francesa anticatólica había masacre de católicos. Todos los católicos que habían resistido a algo fueron masacrados, hasta sus mujeres destruidas, sus niños matados, quemados, etc. Entonces, una vez los católicos se defendieron también en la Vendée, una parte de Francia católica, ¿no? Y bien, habían tomado unos soldados federales, prisioneros, los pusieron en una casa como cárcel, y ellos iban a defender a su gente, ¿no? Y cuando regresaron se dieron cuenta que los federales habían destruido todo, matado todo. Entonces ellos furiosos fueron a matar a los prisioneros. El rey católico dijo, no hagan pecado, pues nadie le hacía caso. Entonces inteligente el hombre dijo, bien, quieren vengarse, de acuerdo, pero primero recemos, de rodillas, Padre nuestro, como en coro, que estás en los cielos, etc. Perdónanos nuestras, como nosotros. Silencio. Entonces se levantó y dijo, mira hermanos, ustedes iban a hacer un masacre, como nosotros perdonamos, perdónanos. Entonces, nosotros perdonamos también. Entonces dijeron, como eran católicos, gracias general, íbamos a hacer un crimen, pero por amor de Dios, perdonamos. Entonces les raparon la cabeza, los enviaron a su país, diciendo, si regresan ya no hay perdón. Déjenos en paz, váyanse de aquí. ¿Sí? Entonces, perdonar por amor a Dios. Otra pregunta, 271. ¿Atiende siempre Dios nuestras oraciones? Dios atiende siempre nuestras oraciones si las hacemos bien y si lo que pedimos conviene a nuestra salvación. Entonces Dios siempre escucha con condiciones, si las hacemos bien, con atención, devoción, humildad, perseverancia, y si lo que pedimos conviene a nuestra salvación. Por ejemplo, un muchacho quiere casarse con una otra muchacha, ok. Pero si Dios ve que esta muchacha no le conviene, no funcionará. Entonces, tranquilo, no va a deprimirte o suicidarte. Sería un crimen, ¿no? Paciencia. Siempre Dios escucha, aunque parezca que no. Conociendo el momento más favorable, Dios sabe cuándo contestar a nuestras oraciones. Nunca dejar de rezar. Mientras uno reza más con las condiciones debidas, mejor es el fruto. Mientras más gente reza, mejor será para toda la sociedad. Santa Mónica, dije hace rato, rezó durante años y años por la conversión
de su hijo Agustín, también su esposo, su suegra, y finalmente su esposo pidió el bautismo, su suegra se reconcilió con ella, y su hijo se convirtió, se hizo Santo Agustín. Y esto lo dice en el libro llamado Las Confesiones de Santo Agustín. Entonces siempre Dios escucha con tal que hagamos bien la oración y que lo que pedimos convenga a nuestra salvación. Última pregunta, 272. ¿Cuándo conviene orar? Conviene orar particularmente por la mañana, por la noche, los domingos y fiestas y con las tentaciones y peligros. Entonces, el que reza a la mañana es como el que tomó un buen desayuno, con gallo pinto, con salchicha, huevos, y qué más, y tortilla y todo lo demás, y queso. Hasta las 3 no tiene hambre. Pero el que no reza desde las 8 ya tiene hambre. Entonces rezar la mañana es muy importante. El que reza la mañana el Padre Nuestro, la Ave María, de todo corazón, realmente el día es diferente. Entonces, apenas se levantan, ¿qué deben hacer? ¿Abrir el celular? Es lo que hacen, ¿no? No, rezar. Padre, de rodilla, Dios mío, te ofrezco ese día, contra sus penas, dolores y pruebas, ayúdame, y está el Padre Nuestro, la Ave María, haga su aseo, y después le aconsejo de hacer las oraciones de la mañana, de la noche, que están en este catecismo, y también el manual del recitante. Entonces, rezar la mañana, también la noche. El que reza la noche es como el que pone un policía delante de su puerta, policía bien armado, aunque no tenga cartuchos, pero si la ladrón ve el policía, no se atreve a acercar. Rezar la noche es muy importante. Muchas personas mueren en su cama, muchas, una cantidad, mueren. Mañana y noche también les aconsejo rezar el Angelus. 3 veces el Angelus para dar gracias al Señor de haberse hecho hombre y a la Virgen de haber sido escogida como Madre de Dios. Y finalmente rezar los domingos, rezar más. El domingo no es día de discoteca y playa, quedarse a las 3 de la mañana, no quede, es día del Señor, no olvidemos esto. Claro, la misa, si hay misa, oración, lectura, formación, más oración, meditación. San Clare dice, hace falta enseñar a los fieles a meditar, a pensar, rezar en silencio en su corazón, tomar un libro, leer un poquito y pensar en esto. Y también rezar en las tentaciones y peligros. Cuando usted está tentado por cualquier cosa que hacer, si usted reza en ese momento, como un niño grita, mamá, va a correr hacia su madre. Y lo defiende su madre. Sí, rezar. Cuando está tentado, en lugar de quedarse, rezar, pedir, usted rece más. Rezar más, no hay de otra. Un día Santa ¿cómo se llama? Caterina de Siena, de Italia, tuvo unas tentaciones muy fuertes, rezó, pidió, suplicó, y esto le molestaba, pero rezaba, y finalmente pasó la tentación y nuestro Señor le aparece. Ay, Señor, ¿dónde estabas mientras que estaba tentada ahí en tu corazón, hija? Y cómo con todo lo que sentía de tentación, si usted no consentió, por lo tanto no pecó. Cuando está tentado y reza, su alma es como un cristal. Usted echa agua o mugre, no penetra. Pero cuando no reza y cuando se abre, penetra. Por lo tanto, sépanlo, ser tentado no es pecado, consentir, aceptar es pecado. Entonces, rezar en la tentación y también en los peligros. Terremoto, relámpago, cualquier cosa, accidente, rezar en los peligros. Entonces, finalmente, en conclusión, el que reza se salva, el que no reza no se salva. Todos los que se han salvado han rezado, y todos los que se han condenado por no haber rezado. Sin oración no hay salvación, dice Santo Alfonso María de Ligorio. Santo Alfonso María de Ligorio dice, sin oración no hay salvación. El Padre Nuestro y la Ave María fueron explicados en nuestro catecismo, está en YouTube, Catecismo Católico Tradicional, con la carpeta, la oración, ahí están explicados a fondo. Si Dios quiere, en la charla siguiente vamos a explicar brevemente el Padre Nuestro, después la Ave María, y así se termina este librito maravilloso. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.